Vamos a ver. Mapas de Carnot, ¿no es cierto? También se le conoce como mapas K. Es una herramienta, mucho ojo, es una herramienta, ¿no es cierto?, que nos ayuda a simplificar funciones lógicas. Mapas de Carnot lo que hace es representar la tabla de verdad en, representa la tabla de verdad en un mapa, ¿no? Que es este mapa de aquí, ¿ya? Entonces, vamos a ver, si yo tengo un mapa, perdón, una tabla de verdad de dos variables, ¿no es cierto? De dos variables, una salida, ¿no es cierto? Entonces, lo que hago es que cada uno de estos los voy a representar por min términos, ¿no? Por ejemplo, este es el min término 0, ¿no es cierto? Y en este min término es A negado, B negado. Este es el min término 1 y en este min término es A negado, B, ¿no es cierto? A negado, B. Min término 2 es A, B negado, ¿no es cierto? Como está acá, A, B negado. Y el min término 3 es A, B, ¿ya? Entonces, el mapa de Carnot se lo dispone de esta manera, ¿no es cierto? Un cuadrado, en este caso, dos columnas, dos filas. Acá en estas columnas yo voy a poner la variable A. Primera columna, A negado, segunda columna A. Primera fila, B negado, segunda fila B, ¿no? Entonces, de ahí voy viendo, por ejemplo, en este recuadro de aquí es A negado, B negado. Por lo tanto, ¿no es cierto? Esa primera posición es el min término 0, ¿no? Lo que está en verde es el número de min término. Esta segunda posición, ¿no es cierto? Esta de aquí es A negado B. Miren, A negado B es el min término 1, el que está aquí, ¿no es cierto? Ese es el min término 2, que es AB negado. Miren, AB negado. Y este es el último min término AB. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo hago en el mapa de Carnot? Una vez que ya lo he construido de esta manera el mapa de Carnot, ¿no es cierto? Yo coloco los ceros y los unos. Entonces, por ejemplo, en el min término 0 hay un 0, entonces coloco un 0. En el min término 1 hay un 1, coloco un 1. En el min término 2 hay un 1, coloco un 1. Y en el min término 3 hay un 0 y coloco un 0. ¿Ya? Así es como se construye el mapa de Carnot. Para nosotros poder, para nosotros poder, para nosotros poder utilizar el mapa de Carnot, el primer paso es construirlo. Entonces, esta es la forma de cuando construimos un mapa de dos variables. ¿Ya? Vamos con un mapa de tres variables. A, B, C. Lo mismo, ¿no? En términos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, cada min término le corresponde una expresión, ¿no? Por ejemplo, aquí es A negado, B negado, C negado. Acá va a ser A negado, B negado, C, ¿no es cierto? Acá va a ser A negado, B, C negado, A negado, B, C, A, B negado, C negado, ¿no es cierto? Y así, ¿no es cierto? Como ya lo hemos venido trabajando, ¿ya? Entonces, cuando tengo tres variables, hago un rectángulo de 4 columnas, como ven aquí, y dos filas. Entonces, en las 4 columnas yo voy a representar dos variables, que van a ser A y B. A y B. Entonces, A y B, ¿no es cierto? A y B las voy a representar en este orden. No se puede representar en otro orden que no sea este. A negado, B negado, A negado, B, AB y AB negado. Ese es el orden en el que voy a representar las 4 columnas. Y acá sigo manteniendo C negado, C, ¿ya? Entonces voy a ir viendo cómo están ubicados estos min términos en este mapa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, miren, el min término 0, los min términos son los números que están con tomate, ¿no? De color tomate. Entonces, miren, este es el min término 0, es A negado, B negado, C negado. Este es el min término 1, que es A negado, B negado, C. Min término 2, A negado, B, C negado. Min término 3, A negado, B, C, ¿no? Luego vengo acá, me salto esa columna y vengo a la siguiente columna y es A, B negado, C negado.
y luego viene A, B negado, C, ¿no es cierto? A, B, C negado y A, B, C, ¿ya? Este es el orden, como están los tomates, ¿no es cierto? Los números en tomate, es el orden de estos min términos, ¿ya? Es importante de que yo me familiarice eh, con cómo están ubicados, ¿no? En este caso, comienzo desde aquí el 0, 0, 1, 2, 3, me salto esta columna, 4, 5 y después regreso a la tercera columna, 6, 7, ¿ya? Una vez que ya identifico los min términos, ¿no es cierto? Una vez que ya identifico los min términos, lo único que necesito es colocar la salida, ¿no? En este caso, por ejemplo, 0, 0, miren, 0, 0, después viene 1, 1, 1, 1, ¿no es cierto? Después viene 1, 1 otra vez, pero acá me salto esta, ¿no? Y vengo acá, 1, 1, y al final 0, 0, ¿ya? Y esta es la forma en la que yo represento una tabla de verdad de 3 variables en un mapa acá. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está claro? Señores. Bueno, vamos con un mapa K de 4 variables, ¿ya? Cuando tengo un mapa de K de 4 variables, ¿no es cierto? Lo que hago es representar en, en un cuadrado de 4 columnas y 4 filas, ¿ya? Y por favor, tenemos que mantener este orden. A negado, B negado, las dos negadas, luego A negado B, luego AB y luego A, B negado, ¿ya? Tengo que mantener ese orden. Acá lo mismo, C negado, D negado, C negado, D, CD y CD negado. Ese orden, por favor, siempre tienen que mantener, ¿ya? Ese orden siempre tienen que mantener. Entonces, mucho ojo. El orden es importante, tienen que mantener. Ahora, ¿cómo se enumeran los min términos? ¿No es cierto? Aquí están los min términos. ¿Cómo se enumeran los min términos aquí? Miren, es muy fácil, ¿no es cierto? Comienzo 0, 1, me salto la tercera fila y vengo a la cuarta, 2, y después regreso a la tercera, 3, ¿ya? Siempre hago eso. 0, 1, me salto, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Esta también me salto, la tercera me salto, siempre las terceras se saltan. 8, 9, 10, 11. Y luego vienen acá. 12, 13, 14 y 15, ¿ya? Por favor, ese es el orden, ¿no es cierto? Para construir un mapa acá. Y después, una vez que ya lo he visto así, lo que hago es ubicar los ceros y los unos. Miren, 0, 0, 1, 1, ¿no es cierto? Miren, 0, 0, 1, 1, ¿no es cierto? 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, ¿ya? 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Y el final me queda 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Bien, entonces, ¿está entendido cómo construir un mapa acá? Sí, Listo. Entonces, una vez que he construido el mapa acá, ¿no es cierto? Vamos a simplificar. Miren, lo primero que me dice la regla es construir el mapa acá, que es lo que acabamos de ver. Lo segundo es identificar los unos que están aislados. Para esto, yo tengo que definir un concepto que es adyacentes. El concepto de adyacentes es cuando un uno tiene como compañero a otro uno, pero que comparten un lado. Por ejemplo, este uno de aquí, ¿no es cierto? Es adyacente con este uno de aquí. ¿Ya? Este uno es adyacente con este uno. Este uno de aquí es adyacente con este uno porque comparten un lado. Y este uno es adyacente con este de acá. No me sirven diagonales. Por ejemplo, este uno de aquí no es, déjenme poner esto.
Este uno de aquí no es adyacente con este uno de aquí. Estos son diagonales y esto no me sirve, solo adyacentes. Entonces, identificar los unos que están aislados, es decir, que no tienen unos adyacentes. Entonces, por ejemplo, este no tiene ningún adyacente, miren. No tiene adyacente acá, no tiene adyacente acá, ¿ya? Luego dice identificar los grupos de unos adyacentes en grupos de 16, 8, 4, 12, ¿no? Siempre desde el mayor número al menor. Por ejemplo, aquí, vamos a identificar aquí. Si se dan cuenta, esos 4 unos son adyacentes entre sí. Miren, tengo un grupo de 4, que es el mayor grupo, ¿no? No tengo un grupo de 8, no tengo un grupo de 16, ni de 16, ni de 8. Sí tengo un grupo de 4. Entonces, miren, tengo un grupo de 4 números adyacentes. Entonces, identifico este uno y los marco así, ¿ya? 4 unos adyacentes. No tengo más 4 adyacentes, tengo 2 grupos de 2. Entonces, miren, aquí tengo un grupo de 2, lo que está en amarillo, 2 unos adyacentes, 2 unos adyacentes, y este uno de aquí parecería ser una isla, ¿no es cierto? Pero en mapas K, esta fila, esa línea de aquí, ¿no es cierto? Esa línea de aquí se une con esa línea de acá. Es como, miren la cámara, es como que se unieran así, ¿no? Tengo el mapa acá así, ¿no es cierto? Y esta línea de aquí se une con esta línea de acá, algo así, tridimensionalmente. Lo mismo pasa con esta fila, esta línea de aquí, se une con la línea de abajo, igual, ¿no? Es como que se diera la vuelta y se unen. Es como que formaran un cilindro, una especie de cilindro, ¿no? Tridimensionalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este uno, ¿no es cierto? Es adyacente con este uno. ¿Por qué? Porque comparten este lado. Miren, este lado de aquí se comparte con este lado de acá, ¿ya? Por ejemplo, acá, vamos a ver acá, miren. Tengo un grupo de 4 números adyacentes, 4 unos adyacentes. Miren, este es adyacente de este y a la vez es adyacente de este y a la vez es adyacente. Los 4 son adyacentes entre sí, ¿no? Este con este con este con este y estos dos, ¿no? Son adyacentes entre sí. Estos dos unos que están en amarillo también son adyacentes y aquí sí tengo una isla, ¿ya? Aquí sí tengo una isla. Ahora, ustedes me dirán, ingeniero, pero este uno de aquí, ¿no es cierto? Ya pertenece a un grupo de 4. ¿Puedo unirle a un grupo de 2? Sí, puedo unirle a un grupo de 2. ¿No es cierto? Sí se puede unir a un grupo de 2. ¿Cuántas veces? Las veces que sea necesario. Miren, ¿qué significa? Que aquí este uno comparte grupo con el amarillo, comparte grupo con el verde. ¿Ya? Vamos más acá. ¿Qué pasa cuando, miren, yo tengo así, unos en las esquinas, lo que les decía, esta fila se comparte con esta fila, ¿no es cierto? Estas líneas se comparten, es como que fueran la misma línea, y esta línea, con esta línea también se comparten, ¿no es cierto? De hecho, toda esta línea de acá arriba se comparte con la línea de abajo, la línea de acá se une con la línea de acá, por lo tanto, los 4 unos de las esquinas son unos adyacentes, ¿ya? Entonces tengo un grupo de 4 y tengo otro grupo de 4, ¿ya? Acá tengo un grupo de 4 arriba, ¿no es cierto? Pero esta fila es la misma de la de acá. Entonces, en realidad tengo un grupo de 8, ¿no? Un grupo de 8. Y aquí, ¿no es cierto? Tengo un grupo de 16. Miren, todo está en uno, ¿no? Todo está en uno. Entonces, hasta ahí, ¿no es cierto? Identifico grupos, solo identifico grupos. Y el paso número 4 es escribir los min términos simplificados, ¿ya? Entonces, vamos a escribir los min términos de aquí. Es sumamente fácil. Vamos con el grupo en tomate. El grupo en tomate, ¿no es cierto? Yo voy a escoger y voy a escribir solo las variables que se repitan, ¿no es cierto? Por ejemplo, miren, si yo escribo, si yo veo este grupo de 4, estos 4 unos, ¿no es cierto? Tienen en común A negado, B negado. Es las únicas variables que tienen en común. ¿Por qué? Porque acá miren, C negado, acá está C negado, pero acá ya cambia, ¿no es cierto? Entonces los 4 unos no comparten la C, ¿no es cierto? Tampoco comparten la D, miren, no comparten la D.
Los 4 unos, no comparten la D. Lo único que comparten los 4 unos son estas dos variables. Entonces escribo las variables que comparten. Vamos con el amarillo, por ejemplo. El amarillo, ¿no es cierto? El amarillo, en cambio, miren. Comparten, miren, entre estas dos columnas, el amarillo, la variable que se repite es A negado. ¿Sí se dan cuenta? Es A negado. Entonces escribo A negado. Y los dos unos comparten C denegado, ¿no es cierto? Entonces escribo A negado, C denegado. Y esa es la función de este grupo de aquí. Vamos con este verde de acá, ¿no es cierto? Este verde de acá, miren, los dos unos comparten AB y también comparten D, ¿no es cierto? Miren, entre estas dos filas, la variable que se repite es D. Entonces, cuál es la función de estos dos? Es ABD. Vamos con el otro verde, ¿no es cierto? Entre esta columna y esa columna, ¿cuál es la variable que se repite entre la primera y la cuarta? El B negado, ¿no es cierto? Entonces escribo B negado. Y los dos unos comparten C denegado. Miren, entonces B negado, C denegado. Y esta es la función lógica de este mapa de Carnot, ¿ya? Vamos con el siguiente. Vamos con este de aquí. El 1, que no se puede agrupar, escribo las variables, ¿no es cierto? Que son, primero estas de aquí, A, B negado, y después estas de acá, que son C negado, D negado. Miren, el 1, ¿no es cierto? Escribo todas las variables que le corresponden. Luego vamos con el grupo de 4. Entre estas dos columnas, ¿cuál es la variable que se repite? B. B es la variable que se repite. Y entre estas dos filas, ¿cuál es la variable que se repite? D. Entonces, la simplificación de este grupo de 4 es BD. BD. Vamos con el grupo amarillo, ¿no es cierto? Amarillo comparten la columna AB. AB, ¿no es cierto? Y entre estas dos filas, la variable es C. Entonces me queda ABC. ¿Ya? ABC. ABC. Y vamos acá, tengo dos grupos de 4. Miren, los unos comparten estas dos columnas. La variable que se repite entre estas dos columnas es B negado. Miren, aquí está B negado. Y estas dos filas, la primera y la cuarta, la variable que se repite es D negado. Entonces me queda B negado, D negado, del grupo en tomate. Del grupo en amarillo, ¿no es cierto? La variable que se repite es CD, ¿no es cierto? No se repite otra variable. CD, entonces anoto CD. Y vamos con el de 8, ¿no es cierto? Miren, el de 8 comparte estas dos filas. El D negado, ¿no es cierto? Miren, D negado. Y ahora, si yo digo en columnas, ¿qué variable se repite entre las 4 columnas? Ninguna, porque todas van cambiando. Miren, aquí tengo A negado, pero acá ya cambia a A. Lo mismo, aquí tengo B, aquí tengo B negado, aquí ya tengo B. Entonces, ninguna variable, ¿no es cierto? En las columnas se repite. ¿Cuál es la única variable que se repite? Es las de las filas. Entonces me queda D negado. De ese grupo de 8 me queda D negado. Y si tengo un grupo de 16, ¿no es cierto? Perdón, si tengo un grupo de 16, es decir, todo está con 1, ¿no es cierto? F es igual a 1, ¿ya? F es igual a 1. Entonces, así es como se simplifica las funciones, eh, las funciones lógicas. ¿Tienen alguna pregunta? Es que yo tengo una pregunta. Dígame. Segunda, ese uno de arriba, ¿con cuál se relaciona? Ese uno de arriba, ¿cuál? Ahí en la segunda. ¿Aquí? El uno que está en la esquina. Ese. Con ninguno. Eso les decía, este uno no tiene unos adyacentes. Entonces no se puede agrupar. Bien, vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio sí lo vamos a hacer nosotros.
de manera que lo podamos realizar desde cero, ¿ya? Entonces, a los mapas de Carnot también se les conoce como mapas K, ¿no? Mapas K. Entonces, vamos a ver, tengo el siguiente ejercicio. ¿Qué me dice el siguiente ejercicio? ¿No es cierto? Me dice que realice un comparador que me permita determinar si el número A con el número B, ¿no es cierto? Si es mayor, ¿no es cierto? Se enciende la salida S0. Si A es mayor a B, se enciende S0. Si A es menor a B, se enciende S1. Si son iguales, se enciende S2, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver cómo se haría este ejercicio. Vamos a hacer la tablita de verdad. Comencemos con la tablita de verdad, ¿no es cierto? Vamos a hacerla aquí. Tengo cuatro variables, ¿no es cierto? En este caso sería, voy a comenzar con A1, A0, B1, B0. Tengo una salida que es la S0, tengo la S1 y tengo la S2, ¿ya? Tengo tres salidas. Vamos a llenar la tablita de verdad. Por favor, si podemos ir haciendo el ejercicio junto conmigo, sería excelente, porque vamos a llegar hasta Proteus, ¿no? Este es un ejercicio bastante completo porque, a ver, ya. Porque en ese ejercicio vamos a tener tres salidas, entonces vamos a hacer tres mapas K. Perdón. Tres mapas K. Bien, ahí tengo prácticamente 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Bien, entonces, por favor, necesito que ustedes vayan a la par conmigo. Por ejemplo, en este caso, A y B son iguales, ¿no? Miren, A y B valen 0, 0, 0, 0. Entonces, si son iguales, se enciende S1, S2, perdón, ¿no? Si son iguales. De hecho, podemos determinar cuando son iguales. Por ejemplo, aquí también son iguales y puede encender, ¿no es cierto? ¿Dónde más son iguales? Por ejemplo, vamos a ir señalando. Aquí son iguales. Aquí son iguales. Ya los marqué en estos casos, ¿no es cierto? Vamos a ver otro lugar donde son iguales. Aquí son iguales, ¿no es cierto? Pongo un 1. ¿Dónde más son iguales? Aquí son iguales, ¿no es cierto? ¿Dónde más son iguales? Bien, creo que no, sí hay uno más. No, aquí está. Ya, no hay más, ¿no? Esos son los cuatro iguales. Entonces, miren, ya llené, ¿no es cierto? Esta tablita. Ya llené esta tablita.
La salida S2 ya la llené, ¿ya? Ahora, ¿cómo voy a determinar si son iguales? Recuerden que en ese caso esta posición vale 1 y esta vale 2, esta vale 1 y esta vale 2, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí B vale 1 y A vale 0. Entonces, A es menor, ¿no es cierto? A es menor. En este caso, A es menor, ¿ya? Vamos con la siguiente posición. En este caso, A vale 0 y B vale 2. Entonces, A es menor. Siempre que A es menor, se enciende S1. En este caso, B vale 3 y A vale 0. Entonces, A es menor. Aquí, obviamente, A vale 1, B vale 0. Entonces, aquí es mayor A. Aquí son iguales, no me interesa. Aquí, A vale 1, B vale 2. A es menor, ¿no es cierto? A es menor. Acá A es menor, B vale 3 y A vale 1. A es menor, ¿no es cierto? Aquí, obviamente, A es mayor. Aquí A es mayor porque A vale 2 y B vale 1, entonces A es mayor. Aquí son iguales. Aquí, obviamente, B es mayor. B es mayor. Acá A es mayor, ¿no es cierto? Acá A es mayor. Acá A es mayor, ¿ya? Entonces, miren, ya tengo mi tablita de verdad. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta tal vez? Inge, yo no le entendí cómo hacer eso de ese cero y ese uno. Yo tampoco. A ver, ustedes analicen ese número de aquí, ¿ya? A en este caso, A, ¿no es cierto? El número A vale 0, en este caso de aquí, ¿no? Vale 0, 1, y B vale, en este caso, ¿no? Aquí estoy. Y B vale 1, 1. ¿Cuál es mayor? B. B, B. Así tienen que ir haciendo todos. Por ejemplo, si B es mayor, entonces me dice que cuando A es menor a B, S1 vale 1, ¿ya? Cuando A se enciende S1, cuando A es menor, se enciende S1. Cuando A es mayor a B, se enciende S0. Entonces analicemos, por ejemplo, este caso de aquí. Este caso de aquí. En este caso, A vale 1, 0 y B vale 0, 0. ¿Cuál es mayor? A. Entonces, miren, puse un 1 en A, en ese 0. ¿Por qué? Porque este se enciende cuando A es mayor. Vamos a otro caso más. Vamos con este caso de aquí. En este caso, corremos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, A es 1, 0 y B vale 1, 1. ¿Cuál es mayor? B. B. Cuando A es menor a B, como en este caso, enciendo ese 1. ¿Ya? Y así van haciendo toditos. ¿Sí está entendido? ¿Sí? Señores, yo se lo entendí, Inge, ya, con ese ejercicio. bien. Entonces, vamos a hacer el mapa acá. Vamos a realizar el mapa acá. ¿Ya? Vamos a realizar el mapa acá. Desde cero, ¿no? Ya. Entonces, falta acá.
Bueno, ahí está, ¿ya? Entonces, aquí arriba voy a poner AB, las variables AB, y acá abajo voy a poner CD, ¿ya? Mucho ojo, aquí, ¿no es cierto? Siempre comienzo con A negado, B negado, ¿ya? Acá comienzo, acá pongo A negado, B, A negado, B, acá pongo AB, y acá pongo AB negado, ¿ya? Aquí lo mismo, ¿no? Pongo C negado, D negado, C negado, D, CD y CD negado, ¿ya? Entonces, aquí hay un truco, ¿no es cierto? Que quiero indicarles. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, yo llamo al cero negado? Por ejemplo, bueno, en este caso, a ver, me equivoqué, ¿no? Vamos a corregir algo porque no es AB, sino es A0, A1, ¿no? Entonces, a ver, aquí también. Ya. Aquí va a ser A1, A0, ¿no? Y aquí va a ser B1, B0, ¿ya? Entonces aquí va a ser A1 negado, A0 negado. A1 negado, A0. A1, A0. A1, A0 negado, ¿ya? Acá va a ser B1 negado, B0 negado. Acá va a ser B1 negado, B0. Acá va a ser B1, B0. Acá va a ser B1, B0 negado. ¿Ya? Así. Ahora, aquí hay un truco que quiero mostrarles, ¿no es cierto? Y es que yo llamo a 0, ¿no es cierto? Mucho ojo, yo llamo a 0, perdón, yo llamo a 1 negado cuando aquí hay un 0, ¿no es cierto? Entonces, miren, ¿qué es lo que les quiero decir? Que esto representa el 0, 0. Esto representa el 0, 1. Esto representa el 1, 1. Y esto representa el 1, 0. Esto representa el 0, 0. Esto representa el 0, 1. Esto representa el 1, 1. Y esto representa el 1, 0. ¿Ya? Entonces, esto es muy fácil. Esto es bastante fácil. De hecho, aquí voy a hacer una copia de este mapa acá. Entonces, ¿qué es lo que hice? Puedo hacer 3 mapas acá, ¿no? En este caso voy a bajarle un poquito, ¿no es cierto? Y voy a determinar, ¿no es cierto? Este es el mapa acá, este va a ser el mapa acá de S0, de S1 y de S2, ¿ya? Van a ser los mapas acá. Entonces, miren, es bastante fácil porque yo quiero que, yo quiero que se vea la tabla de verdad. Yo quiero que eso ahí, listo. Muy bien. Entonces, es bastante fácil, les decía, porque vamos a enfocarnos en ese cero, en este mapa acá. Por ejemplo, voy a ir con este uno de aquí. Voy a ir con este primer uno de aquí. Este uno. ¿Ya? Este uno de aquí. Miren, está en 0, 1, ¿no es cierto? Esta es la columna 0, 1, ¿no es cierto? Entonces vengo 0, 1, ¿no es cierto? Para no estar rayando esta tablita porque, bueno, no importa ya.
Voy a ir en 0, 1, entonces me ubico. Mira, 0, 1 es esta columna de aquí. 0, 0, la fila. Esto de aquí es la fila. ¿No es cierto? Entonces la columna 0, 1, fila 0, 0. Aquí hay un 1. Vamos con el siguiente 1. Aquí. Este siguiente 1, ¿no es cierto? Me dice que está en la columna 1, 0. Es decir, en esta columna de aquí, la cuarta. Y la fila 0, 0. Miren, la cuarta columna, fila, esta fila de aquí, 0, 0. Aquí hay otro 1. Vamos con el siguiente 1, ¿no es cierto? El siguiente 1 está en la columna 1, 0. Miren, 1, 0 es la cuarta columna y la fila 0, 1. Es decir, está aquí. ¿Ya? Vamos con el siguiente 1, ¿no es cierto? Es la columna 1, 1, es decir, la tercera columna, ¿no es cierto? Y la fila 0, 0, que es esta de aquí. Aquí está. Vamos con el siguiente 1, ¿no es cierto? Es la columna 1, 1, ¿no es cierto? La tercera. Y la fila 0, 1. 1, 1, 0, 1 aquí, ¿no es cierto? Vamos con el siguiente 1. Está en la columna 1, 1 y la fila 1, 0 aquí, ¿no es cierto? 1, 1, 0, 1, 0, ¿ya? Y no tengo más unos, ya acabé con ese 0, ¿no es cierto? Ahora, hagamos el S1, vamos con el S1, vamos con el primer 1 del S1, este 1 de aquí. Miren, se encuentra en la columna 0, 0, es decir, la primera columna. Y la fila 0, 1. Y la fila 0, 1, es decir, aquí está el 1, ¿ya? Vamos con el siguiente 1. Fila 0, 0. Miren, fila 0, 0, la primera fila. Y columna 1, 0. 0, 0, 1, 0. Aquí. ¿Ya? ¿Sí están entendiendo? Siguiente 1. Fila 0, 0. Miren, columna 0, 0. Es decir, la primera columna. Y fila 1, 1. Miren aquí. ¿Ya? Ya tengo los tres primeros unos, miren. Ya están los tres primeros unos. Vamos con el cuarto 1, este de acá, está en la fila 0, 1, ¿no es cierto? Miren, 0, 1, la cuarta, y la columna, perdón, está en la fila 1, 0, pero en la columna 1, 0, ¿no? Es decir, la segunda. Y la fila 1, 0. Entonces, 0, 1, ¿no es cierto? Columna 0, 1, la segunda, y la fila 1, 0, es decir, aquí. ¿Ya? Vamos con el siguiente 1. El siguiente 1 está aquí. Columna 0, 1, es decir, la segunda columna 0, 1, miren. Y, ¿dónde estoy? Aquí. Y fila 1, 1, miren. En esa busco la fila 1, 1, es decir, aquí. ¿Ya? Y vamos con el último 1, que está acá. Columna 1, 0, es decir, la cuarta columna. Y fila 1, 1, aquí. ¿Ya? 1, 0, fila 1, 1. ¿Ya? Entonces ya tengo el S1, sumamente rápido. Vamos con el S2. El S2 está en 0, 0, 0, 0. Es decir, miren aquí, 0, 0, 0, 0, aquí. Ya tengo el primer 1. Tengo el primer 1. Vamos con el siguiente 1, ¿no es cierto? Que está en 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1, es decir, aquí. Vamos con el siguiente 1, este 1 de acá, que está en 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, es decir, aquí. Y vamos con el siguiente 1, que está acá, que es 1, 1, 1, 1. ¿Ya? Listo. ¿Entendieron hasta ahí? Solamente he puesto los unos de la tabla de verdad en los mapas de Carnot. ¿Hasta ahí alguna pregunta tal vez? No. ¿Sí? Dije, Dígame. Se le escucha entrecortado. No sé si es mi internet o el suyo. diga ingeniero, perdón, le preguntaba si esto es en caso de los minitérminos o también en los maxitérminos lo mismo. No, tablas de mapas de Carnot solo min términos.
Solo mini términos, ¿ya? Ajá, mapas de Carnot solo mi término. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir agrupando. Vamos a agrupar. Entonces, por ejemplo, vamos con el primer grupo, ¿no es cierto? Me dice que identifique las islas, ¿no es cierto? Por ejemplo, este uno de aquí, ¿no es cierto? ¿Puede ser una isla? No, porque esta línea de abajo se une con la de arriba y sí tiene adyacentes, miren. Este uno sí tiene adyacentes acá. Entonces, no es una isla. Este uno también es adyacente a este, entonces tampoco es una isla. Entonces, vamos a ir agrupando. Por ejemplo, aquí tengo un grupo de unos, ¿no es cierto? De 4, ¿no? Siempre de los grupos mayores. Si hay grupos de 8, si hay grupos de 16, en ese grupo no hay, en ese caso no hay grupos de 8 ni de 16, hay grupos de 4. Entonces, vamos con el de 4, ¿ya? ¿Qué más tengo? Vamos con otro colorcito. Tengo S1, que es un grupo de 2, ¿no es cierto? ¿Y qué más tengo? Tengo S1, que al estar unido esta línea con la línea de arriba, puedo agrupar con este 1 de acá, ¿ya? Facilito, ¿no es cierto? Vamos con esa parte de aquí, acá también, ¿no? Pregunta, ¿habrá islas aquí? Señor Marcelo Ramírez Estrada. No hizo. No hay islas, ¿no es cierto? Muy bien, no hay islas. Entonces, procedo a agrupar en el grupo de mayores. Hay grupos de 4, ¿no es cierto? ¿Qué más puedo agrupar? ¿Cómo más puedo agrupar? Hay dos de dos. Muy bien. De esta manera, ¿no? Esta es la otra manera en que puedo agrupar. Bastante similar en otro sentido, pero igual a la anterior, ¿no? Miren, ya está. Ahora sí, a ver, pregunta de examen. En este mapa, ¿hay cómo agrupar? Ninguna, todos están islas porque no son diagonales. Muy bien, todos son islas, ¿no? Entonces todos son individuales. Nadie se agrupa entre nadie porque solo tengo diagonales. ¿Ya? Excelente. Ahora, qué es lo que tengo que hacer? Ahora sí me voy más acá y hago un pequeño zoom, ¿no es cierto? Ahí. Y ahora sí voy a escribir, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí escribamos. S0 es igual. Vamos con el grupo de 4. A ver, ¿quién me dice qué variables son las que comparten este grupo de 4? A1 negado y B1 negado. A1 negado, no. A1 sin negar. A1 normal, eso, A1 Solo A normal. nomás. A1, ya. Uno normal y B1 normal. B1 negado. B1 negado. Negado. Sí, eso, negado la rayita arriba. Ya, muy bien. Más B1 negado. el amarillo. ¿Quién me dice la función del amarillo? De los dos unos en amarillo. Entre estas dos columnas, ¿cuál es la variable que se repite? A0. A0, muy bien. Y los dos unos comparten esta misma fila, por lo tanto es A0, B1 negado, B0. Más el azul. ¿Quién me dice lo que está en azul? B0 negado no es índice en el anterior. B0 negado, sí, perdón, Sí, B0. que B0 negado es. Ya. Lo que está en azul, ¿cuáles las variables que comparten los dos? A1, A0. A1, A0, muy bien. A1, A0 y B1 negado. B0 negado. Y B0 negado. B0. ¿Ya? Ese es el S0. Vamos con el S1. ¿Quién me dice lo que está en tomate? ¿Cuál es la función lógica de lo que está en tomate? Función lógica de lo que está en tomate, ¿cuál es? Ese es A1 negado y B1 normal.
Excelente, ¿no? Esas son las que se repiten. A1 negado y B1 normal. Lo que está en amarillo. La resistencia de armadura, esa corriente de falla igual a cero. Lo que está en amarillo, ¿cómo se vería? B0. B0. No, perdón, a ver. Primero vamos con... Lo que está en amarillo comparten A1 negado, A0 negado, ¿no? Negado. Y B0, ahora sí B0. Lo que está en azul, ¿no es cierto? Entre estas dos columnas, ¿cuál es la variable que se repite? La el A0 negado, ¿no? El A0 negado, ¿ya? La variable que se repite entre las dos columnas es el A0 negado. Y las dos comparten esta fila, ¿no? Que es B1, B0, ¿ya? Y vamos con el S2. El S2 no tiene cómo agruparse, por lo tanto voy anotando los unos, ¿no? Que es A1 negado, A0 negado, A1 negado, A0 negado, B1 negado, B0 negado. Más el siguiente es A1 negado, A0. Voy a poner un poquito más acá esto. A1 negado, ¿no es cierto? A0 sin negar. B1 negado. B0 sin negar. Más A1, A0. B1, B0. Y el último más A1, A0 negado. B1, B0 negado. ¿Ya? El último no se puede agrupar, por lo tanto anoto los unos sin agrupación, es decir, tal cual, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Por ejemplo, de aquí, no se va a simplificar, pero me va a servir para yo poder, hacer una mejor función lógica, ¿no es cierto? Agrupar, por ejemplo, estos dos y agrupar estos dos. ¿Ya? Entonces voy a sacar los factores comunes de esos dos. Por ejemplo, del primero, el factor común es A1 negado, ¿no es cierto? B1 negado. A1 negado, B1 negado. Y aquí me queda A0 negado, B0 negado, más A0, B0, más, de aquí el factor común es A1, B1, ¿no es cierto? Y aquí me queda A0, B0, más A0 negado, B0 negado, ¿ya? Vamos a ver, ¿a qué es igual lo que está entre paréntesis? ¿A qué es igual esto que está entre paréntesis? A una XNOR, ¿no? Entonces esto es A0 punto, ¿no es cierto? B0. ¿Ya? Más A1, B1, 0, ¿ya? ¿Listo?
A ver, aquí voy a hacer un pequeño cambio de variable, ¿no es cierto? Miren, el cambio de variable es, a esto le voy a llamar X, ¿no es cierto? Si se dan cuenta que es lo mismo, por lo tanto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar lo siguiente, ¿no? No se va a simplificar, pero me va a ayudar a representar mejor, ¿no? Entonces me va a quedar, saco factor común X y me queda A1 negado, B1 negado, más A1, B1, ¿no es cierto? Esto es igual, ¿a qué es igual lo que está entre paréntesis? A otra XNOR, ¿no? Entonces, reemplazo el valor de X, que es, paréntesis, A0, XNOR, B0, ¿no es cierto? Ese es el valor de X, y lo que está entre paréntesis es A, A1, XNOR, B, a ver, espérense. Sí, no, sí está bien. Sí, Ingeniero, B1, dígame. ahí no sería, usted está reemplazando la X que está diciendo que vale la está sacando afuera, diga. Sí, No quedaría A0 más B0 ¿por qué que más multiplica, B0? o sea, no, X es no B0. Estoy confundido, digo, A0 es no B0 ¿Ya? que multiplica a A1 negado, B1 negado más A1 más B1. Correcto, aquí está eso, ¿no? A1 negado, B1 negado más A1, B1. Pero este es una XNOR, entonces este es el resultado final. Ah, ya lo entendí. Bien, hasta ahí, ¿no es cierto? Miren, este me tocó trabajar un poquito más, ¿por qué? Porque no se simplificó nada, ¿no? En todo caso, los de acá, ¿no es cierto? Los de acá están totalmente simplificados y es mucho más fácil, ¿ya? Mucho más fácil y mucho más rápido. Bien, entonces ahora sí vamos a ir a Proteus. Entonces, vamos a ver. Vamos con esta primera, ¿no es cierto? A1, A1, B1 negado, ¿no? Entonces, bueno, a ver, primero que todo, me olvidaba poner aquí. A1, A0, B1 y B0. Ya, listo. Entonces vamos con lo primero, ¿no? Vamos con A1, B1 negado, multiplicación. Entonces me dice A1, A1, B1 negado, ¿no? Entonces B1 negado por A1. Vamos, listo. Luego me dice A0, B1, B0 negado. Una AND de 3, ¿no? No me complico, pongo una AND de 3. B0 negado. B1 negado. B0, B1 y A0. Listo. Vamos con la siguiente, que es A1, A0, B0, ¿no? Negado. B0 es negado. B0 negado. A0 y A1, ¿ya? Y luego sumo las tres, ¿no? Entonces una OR de 3
Sumo las 3. Ahí ya tengo la primera parte, ¿no? Simplemente implementé. Entonces vamos a ver. Vamos a implementar la segunda parte, ¿no es cierto? Que es A1 negado B1. Entonces es B1 A1 negado. Luego es B0 A0 negado A1 negado. Es B0 A0 negado y A1 negado. Bueno, está aquí. ¿Ya? Y la última es B0 B1 A0 negado. B0 B1 y A0 negado. Igual esto entra en una OR de 3. Hagamos de una vez la otra para poder comprobar todo, ¿no? Que es A0, B0, XNOR, B0. Entonces vamos a tomar la XNOR. La XNOR acá está la XNOR. Ya. Es A0, A0, B0. A0, B0. Es A1, B1. A1, XNOR, B1. Y esto multiplica, ¿no? Sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hice? Puse todas las funciones, ¿no es cierto? Y ahorita lo que voy a proceder es a comprobar. ¿Ya? Vamos a proceder a comprobar. Entonces, mucho ojo con la comprobación. Igual es bastante fácil, ¿no? Vamos a ver, entonces escribo aquí. El primerito, es el S0, S0, S1 y S2. Vamos a ver. Miren. A ver, vamos a poner algo aquí. S0 se va a aprender cuando A es mayor a B. S1 se va a aprender cuando A es menor que B. Y el S2 se va a aprender cuando A es igual a B. ¿Ya? Para tener en cuenta. Entonces, en este caso, miren, en 0, 0, A es igual a B, ¿no es cierto? Cuando también es igual a B, cuando, por ejemplo, están igualitos, ¿no? Miren, también es igual. No se le ¿Ahí me entienden? ¿Sí?
Señores, vamos a ver. Entonces les decía que cuando estos dos números sean igualitos, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí voy a poner 1, 1, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? Siempre se va a aprender los iguales, ¿no? Miren, puedo ir jugando, ¿no es cierto? Con los iguales y siempre se va a aprender el igual, ¿no? Miren, si yo pongo así, miren, el igual, ¿no es cierto? Vamos a ver, vamos a comprobar cuando A es menor. Entonces vamos a darle números mayores a B. Por ejemplo, ahí, ¿no es cierto? Siempre que yo pueda poner cualquier número acá, ¿no es cierto? A va a ser igual, ¿ya? Perdón, A va a ser menor. Entonces, como A va a ser menor, siempre va a mantenerse prendido eso. Y lo contrario, ¿no es cierto? Sería, por ejemplo, aquí, igual B sigue siendo mayor, A es menor, entonces se prende el S1. Por ejemplo, aquí, B sigue siendo mayor, ¿no? Entonces se sigue encendiendo, miren. Y si prendo este, tiene que prenderse el S2. Miren, se prendió el S2. Ahora vamos a hacer el caso contrario cuando A es mayor, miren, se prende el S0, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Bueno, aquí B es mayor, no, aquí. ¿Ya? Entonces, está funcionando como yo quería. A este circuito lo vamos a llamar circuito comparador, ¿ya? Este es un circuito comparador. Bien, ahora vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hicimos, ¿no es cierto? Nos planteamos el circuito comparador, hicimos la tabla de verdad, llenamos la tabla de verdad, hicimos los mapas K, simplificamos con las funciones con los mapas K. Una vez que teníamos las funciones, vinimos a Proteus y en Proteus simplemente hicimos la comprobación de que esto está funcionando. ¿Tienen alguna pregunta tal vez?